Dios, ya está eso. Por fin, Olivex ha hecho las cosas medio bien. Pero es algo que muchos de ustedes dirán, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿qué pasa? Y es que amigos, Olivex me ha callado por esta vez. ¿Por qué lo dices? Y es que hoy fue estrenado el videojuego que muchas personas estaban esperando. Hablo de Bus Simulator 2023, el cual está siendo desarrollado por la compañía que ya mencioné, Olivex Software. Así que hoy hablaremos de este videojuego y no tendremos piedad con él. A principios de este año 2022 ya corría el rumor de que Olivex estaba trabajando en un nuevo proyecto, el cual sería un videojuego de autobuses urbanos. Primero se daría a conocer su versión de PC, el cual tendría el nombre de Bus Simulator 2022, y su versión de móvil, la cual se llamaría de igual manera, pero solo cambiaría por 2023. Así que nos dieron a conocer unos trailers que, como saben ustedes, Olivex siempre nos muestra imágenes de renderizados o de versiones en Unity en PC, así que muchos de nosotros no teníamos fe de que este videojuego iba a lucir así como lo pueden estar viendo en el fondo del video. Y tuvimos razón, porque hoy, 23 de noviembre, salió el videojuego y no tuvo los gráficos como se nos pintaban. Y es por eso que no traté de subir videos de este videojuego, porque sabía que nos íbamos a estampar. Pero no todo es malo, y hay que reconocer que este videojuego para mí es el mejor videojuego de autobuses urbanos en dispositivos móviles, porque este videojuego innovó. Bus Simulator Ride, el cual es desarrollado por la empresa Astragon, y videojuego el cual decepcionó a muchas personas. Este videojuego es malísimo, porque los desarrolladores de este videojuego se centraron más en cosas que son irrelevantes en un principio para los usuarios. Me explico, este nuevo videojuego de la compañía Olivex va al punto, sin tanto rodeo. Digamos que el otro videojuego de City Ride tiende a irse mucho por las ramas. Nos da una experiencia de usuario que sí, está bien, queremos interactuar con los pasajeros, venderles boletos y demás, pero en verdad son cosas que se le podrían haber añadido más adelante. En cambio, el otro videojuego fue al grano, y esas cosas que tiene el otro videojuego se le pueden añadir más adelante, lo cual enseguida lo convertiría como el mejor videojuego de autobuses urbanos. Espero me entiendan. El enfoque de un videojuego es lo más importante. Si bien el videojuego desarrollado por Astragon tiene mejor calidad gráfica y más variedad de sistemas de IA, el videojuego de Olivex nos da un mejor simulador de conducción con un ambiente de lo que queremos en un simulador de autobuses urbanos. Espero y me entiendan. Ahora, el tema de las fotos y trailers que nos mostraron y nos pintaban pajaritos en los aires. Si bien, como pueden ver, los gráficos no son los mismos y no se asemejan, estando incluso en calidad máxima. Y como se los dije, esto lo hace esta empresa muy seguido. La verdad es una mala práctica y no es moral ni ético, y por ende no me gusta ninguno de sus videojuegos, pero hay que admitirlo cuando hacen las cosas bien. En este caso las hicieron regular, porque el videojuego tiene muchas cosas por mejorar y otras que los prometidos no están, pero bien se le hace reconocimiento de que Olivex haya hecho el esfuerzo para convertirse tan siquiera en un videojuego que tenga una calidad buena. También cabe aclarar que el videojuego no corre a 60 cuadros por segundo, lo simula o lo emula, como quieran decir, más no llega a los 60 cuadros por segundo. Ahora, yo solo espero y ruego que esta empresa siga así. Poco a poco van dejando las malas prácticas, las cuales ya la han hecho un mal nombre dentro de la comunidad, porque seamos sinceros, cuando vimos que estrenaban un nuevo videojuego, ninguno esperaba los gráficos que tenían sus trailers ni fotos. Lo volvieron a hacer con este, pero no fue tan descaradamente con sus anteriores entregas. Ahora muchos de ustedes dirán, pero si el mejor videojuego de buses es Bus Driving Simulator. Y sí, tienes razón, porque ese es el mejor videojuego de buses regionales, por así decirlo. En este caso estamos hablando de buses urbanos, o sea que no tienden a salir mucho de la urbanidad de las ciudades. Ahora, otro apartado que quiero hablar es que si bien las ciudades les faltan un poco más detalles, se les entiende la calidad gráfica de estas, porque digamos, en fotos se ve así, y en realidad se ve así. Nosotros como comunidad debemos recordar a las empresas quienes mandan. No son ellas, somos nosotros. Así que deja tu comentario en la Google Play según lo que a ti te apetezca, pero déjale saber de que mejoren los gráficos al igual que están en las imágenes o se asemejen.
y que no sean tan descarados porque nos están metiendo literalmente un clickbait. Así que aquí hay que saber quiénes mandan, somos nosotros. El videojuego cuenta con un sistema de multijugador muy bueno, el cual se divide por regiones, y hay como 7 regiones más o menos, lo cual me sorprende mucho la cantidad de dinero que está dejando esta empresa en servidores. En la primera versión no se necesitaba pagar nada para jugar con tus amigos, en total 8 para ser más exactos, pero ahora me están diciendo que sí. Aún no he actualizado el videojuego para averiguarlo, pero déjenmelo saber ustedes ya que actualizaron el videojuego. Este videojuego cuenta con un sistema muy grande de personalización, el cual pueden estar viendo en pantalla, en el cual podemos cambiar los rines, podemos personalizar el interior de la cabina. El exterior tiene muchísimos objetos los cuales podemos añadir a la carrocería del bus. También contamos con un sistema de contratar a empleados y comprar buses para que los empleados generen dinero mientras nosotros no estamos en la aplicación, algo que está muy bien y que muchas personas lo llaman sistema de empresa. O sea que sí, este videojuego tenemos sistema de empresa. También tenemos la opción de retos o desafíos, la cual por ahora está bloqueada y se supone que estará disponible en futuras actualizaciones. También contamos no con una gran variedad de autobuses, pero sí varios. Contamos con los diésel, híbridos, eléctricos y articulados, los cuales son los Transmilenios aquí en mi país. No sé cómo se les llame en el suyo, déjamelo saber en los comentarios, que es un dato muy importante. Yo creo que se le llama distinto en diferentes regiones de cada país, porque en la costa se le conoce como Transmetro o Transcaribe, en otra ciudad costera. Contamos con variedades de ciudades alrededor del mundo, en las cuales tenemos 2 ciudades estadounidenses, las cuales estarán viendo, y solo tenemos una ciudad sudamericana, y en toda Latinoamérica. O sea que esos desarrolladores al parecer como que creen que solo existe Argentina en Sudamérica. Se les olvidó Lima, Quito, Caracas, Brasilia, Río de Janeiro, Asunción, Montevideo, Bogotá, Managua o Tegucigalpa, Ciudad de México y Ciudad de Panamá. Algunas de esas capitales o ciudades importantes de este continente hubieses puesto tan siquiera, pero seamos pacientes y esperemos que metan más ciudades y que solucionen algunos errores que tiene el videojuego. Les recordamos que tenemos la opción de convertirse en miembros del canal y también la opción de gracias, lo cual apoyaría a Simulation Community. Y bueno, no siendo más, esperamos que les haya gustado el video. Recuerden que les hablaron y esto es Simulation Community, uniendo comunidades. Por fin, Olivex, haces un videojuego medio bueno.